Está en la línea telefónica de este programa de noticias, la segunda emisión de las noticias de sábado de Imagen Radio, Gabriel Pérez del Peral. Él es doctor en Administración Pública y profesor investigador de la Universidad Panamericana. Gabriel Pérez del Peral, doctor, buenas tardes, gusto en saludarlo, bienvenido. El gusto es mío, Antonio. Buenas tardes a ti y a Vittorio. Gracias, doctor. Pues platíquenos en materia del panorama internacional y nacional que vamos a vivir México y el mundo entero en los próximos meses en el contexto de esta pandemia que nos está matando en todo el mundo del COVID-19, a propósito de lo que platicaba yo hace unos momentos, no sé si nos escuchaba. Sí, Antonio, con relación a los comerciantes que mencionabas, pues baste decir que volteen a ver lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Que ya son insuficientes las funerarias para los deudos. Entonces, en realidad, pues hay que explicar bien que si tuviésemos que mencionar una palabra, Antonio, esa palabra es incertidumbre. Es un virus nuevo y todo lo nuevo genera incertidumbre. Y a nivel internacional, pues lo que hay que ver es que es una gran crisis económica no vista en los últimos 100 años. Eso es un hecho, ¿no? Están ya en abril, en este mes, ya van a empezar a danzar todas las cifras, a publicarse, a documentarse este choque externo, este choque exógeno. Y para empezar, el desempleo con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, en donde se va el 80% de nuestras exportaciones, pues hay una caída esperada para el segundo trimestre de este año de cerca de 30%, con una caída en el año de 3% anual. Entonces, pues imagínate, si a nuestro principal socio le está sucediendo eso, pues a la parte de atrás del tren, que somos nosotros, el cabús, porque Estados Unidos nos está remolcando, ¿cómo le va a ir a la economía mexicana? El desempleo, Antonio, en Estados Unidos ya está amenazando con estar más arriba de lo que sucedió en la crisis del 2008-2009, que fue de 10% el desempleo. Esto ya va arriba del 20% por lo menos de desempleo en los últimos días, son las estimaciones. El seguro del desempleo, en nuestro principal socio, no se había presentado este número de solicitudes de desempleo, Antonio, que pues anda cerca de los 6.6 millones de personas que la semana pasada se están acogiendo a estas ayudas que da el gobierno. Aquí me gustaría mencionar una situación. Sí, doctor. El gobierno de Estados Unidos, Antonio, normalmente no apoya a las empresas, apoya a los trabajadores. Un ejemplo es el seguro del desempleo. Exacto. Lo que se está rompiendo, el paradigma que está rompiendo el gobierno de Estados Unidos, es que ya está apoyando a las empresas. Este paquete de $2 trillones está en gran medida representando la política fiscal para que las empresas en Estados Unidos no se mueran y por lo tanto se dispare el desempleo. Entonces, yo creo que vale la pena subrayar eso, ¿no? Por primera vez en la historia, Estados Unidos está apoyando a sus empresas, normalmente apoya a sus trabajadores, ahora está haciendo las dos cosas, ¿no? Así es, doctor. Y si Estados Unidos, como potencia mundial que es en todo, en materia económica, en materia financiera, está ya previendo estos escenarios de catástrofe económica, de empleo y de todo lo que deriva, si eso es Estados Unidos y lo que le viene a Europa, porque dos países tan importantes como España y como Italia también van a tener escenarios similares, caramba, claro. Pues ¿qué nos espera en México? ¿Qué le espera a países de Centro y Sudamérica y a otras naciones que evidentemente no tenemos una economía? Si de por sí aquí en México el año pasado no crecimos y ahora
Los expertos como la firma JP Morgan han pronosticado que el Producto Interno Bruto en México solo en el segundo trimestre de este año va a caer 15.5% y para todo el año será de menos 1.8%. Yo no sé cómo hay gente que todavía no acaba de entender la magnitud de este problema, doctor. Exactamente, Antonio. Aquí vale la pena mencionar que el Bank of America, JP Morgan, ya también están revisando sus pronósticos y van en 8% la caída para México este año. ¿Sí? El Bank of America, ¿no? Los principales bancos de inversión de Nueva York. Ahora, lo que mencionabas, a las economías emergentes se espera que el impacto económico sea mayor, porque fíjate, está sucediendo una cosa curiosa, a diferencia de la crisis del 2008-2009. Ahora esos insumos, esos bienes que se comercian internacionalmente, las materias primas, están cayendo de precio. Su precio se está derrumbando. Vale la pena ver cómo el petróleo empezó a disminuir de forma importante y todas las otras materias primas, lo que se conoce con el tecnicismo de commodities. Esos commodities van a la baja. En la crisis del 2008-2009 de las hipotecas fue al revés, subían. Y países como países del Cono Sur, Centroamérica, nosotros una parte, por supuesto, con el petróleo, pues nos va a ver más vulnerables este impacto porque somos vendedores de commodities, somos vendedores de materias primas. Chile con el cobre, Brasil con el ganado, con las frutas, México también con las hortalizas, con las frutas. Y esto pues va a magnificar el impacto. Aquí lo importante, Antonio, es que no dure mucho este golpe. Debemos ver lo que está pasando en esta pandemia como un desastre natural. Así es. O sea, un desastre es un golpe en la oferta, también en la demanda, y que en la medida en que dure poco, va a ser el daño menor en cuanto a empleo, en cuanto a ingreso. Fíjate, por ejemplo, en los diferentes eventos de huracanes que se han suscitado, por ejemplo, Katrina en el 2005, está el otro del 2017, el huracán Harvey. En la medida en que se dio el choque, las ventas y los ingresos se cayeron más de 60%. Doctor, permítame, doctor Pérez del Peral, lo voy a interrumpir un instante porque nos va a ganar aquí el corte comercial. Si usted gusta, en unos instantes continuamos ya para despedir la conversación, mientras voy a una pausa y le pido que se quede en la vía telefónica, si me hace favor. Con mucho gusto, Antonio. Muchas gracias. 15 horas 3 de la tarde con 44 minutos. Pausa y volvemos. Son las 3 de la tarde con 47 minutos. Volvemos a las noticias de Imagen Radio esta tarde y de Imagen Multicast. Conversábamos con el doctor Gabriel Pérez del Peral. Lo tuve que interrumpir y vamos a la pausa comercial. Doctor, estamos de regreso. Le escuchamos con atención. Adelante. Sí, con gusto, Antonio. Entonces te decía, hay que ver esto como un desastre natural. Y esto es importante porque, mira, hay un estudio de la OCDE que se hizo con respecto a la crisis anterior del 2008-2009 y los resultados que arrojó el mismo es que el desempleo aumentó menos en los países en donde los empleadores, en donde las empresas percibieron que la crisis era transitoria. Así como este golpe externo que da un desastre natural. ¿Esto por qué se da? Porque si empiezan a despedir a los empleados, luego los mismos empiezan a buscar empleo, se tardan más y hay un desgaste en el capital humano, Antonio, porque la gente está trabajando en los lugares en donde hace mejor las cosas, en donde de alguna forma se ha especializado. Y si pierde ese trabajo, pues el capital humano se deteriora. Entonces, las políticas públicas de los gobiernos deben de estar enfocadas a que se perciba como algo transitorio.
las crisis por definición son transitorias, no son permanentes. Entonces, eso hay que apoyar, hay que buscar que los empleadores y que las empresas perciban esto como algo transitorio para que bajen sueldos o manden a descanso a sus trabajadores con alguna retribución, pero que no se dé el despido masivo. Así Eso es. es lo que debe de hacer tanto la política fiscal como la política monetaria. Mañana en México se va a anunciar un paquete de estímulos. El gobierno mexicano va a anunciar este paquete y es muy deseable, yo lo espero, es una opinión personal, yo espero que tenga un fuerte componente de política fiscal, más gasto público, más endeudamiento. No importa en este momento que se tenga un superávit primario en las finanzas públicas. Lo importante es que los empleadores, las empresas, perciban esto como transitorio y ajusten todos sus proyectos en este tenor. Entonces, más gasto, apoyar al sector salud, por supuesto, diferir pagos del Seguro Social, diferir pagos del SAT, aumentar las transferencias presupuestales, en fin, es el momento de ir con todo en el gasto público, Antonio. Así es. Yo espero que mañana así sea, ¿no? Con créditos de la banca de desarrollo que otorgue garantías a las empresas, porque es la mejor forma de que se apoye a los trabajadores, Antonio. Es lo que esperamos todos los mexicanos el día de mañana, doctor, el anuncio a las 5 de la tarde por parte del presidente de la República en Palacio Nacional. Y pues, mire, lo que usted acaba de comentar solamente para redondear toda esta expectativa. Voy a leer dos fragmentos del pronunciamiento que hizo el día de ayer y que hizo precisamente la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Nada más para que vea usted la dimensión, digo, usted ya lo sabe, es un experto, pero para la gente que no acaba de entender o de convencerse de la magnitud del problema que ya tenemos en el presente y de lo que viene a futuro, ahí le va, fíjese. Perfecto. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional subrayó ayer que el mundo se enfrenta a una crisis nunca antes vista en la historia de la humanidad y destacó que su organización va a movilizar su reserva de emergencias para préstamos por $1 billón para afrontarla. La directora gerente del organismo anunció que ya más de 90 países han pedido ayuda financiera de emergencia al Fondo Monetario a causa de la actual crisis por el coronavirus y aseguró además que la pandemia del COVID-19 ha provocado ya una paralización de la economía en todo el mundo que ya ha sumido a todo el planeta en una recesión económica mucho peor que la crisis financiera del año 2008. Si esto no nos acaba de convencer, porque lo dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional, entonces, ¿qué nos falta para estar convencidos, no, doctor? Así es, Antonio. Efectivamente, lo que se busca en este momento es que la profunda recesión que viene no se convierta en depresión. Así porque es. Ya son cosas distintas, ¿no? Así es. Está en el lenguaje técnico, una recesión se convierte en depresión cuando las caídas son más de 10%. Exactamente. Entonces, cuando el Producto Interno Bruto, Antonio, está cayendo más del 10%, entonces sí estamos en una depresión, pues como en el 1930 del siglo pasado, ¿no? Exactamente. Y para finalizar, doctor, no son exageradas las consideraciones y los calificativos que han hecho expertos en materia financiera y económica en todo el mundo en calificar lo que está pasando en el mundo en estos momentos como la hora más oscura de la humanidad. Doctor, le quiero agradecer, doctor Gabriel Pérez del Peral, doctor en Administración Pública, profesor investigador de la Universidad Panamericana, que haya conversado esta tarde con nosotros aquí en Grupo Imagen. Que tenga buenas tardes. Pues, ¿qué le digo? Buen fin de semana, a cuidarse simplemente. Con mucho gusto, un abrazo y gusto saludarte, Antonio. Muchas gracias, doctor. Pues sí, así están las cosas.
Es la voz de los expertos, el doctor Gabriel Pérez del Peral, doctor en Administración Pública, profesor investigador de la Universidad Panamericana. Y lo que le acabo de leer a usted son palabras ni más ni menos que de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que se ha sumado a las voces de todos los expertos, los analistas, la gente que sabe de la economía y las finanzas de todo el mundo, en que la humanidad completa está atravesando por la hora más oscura de la humanidad y lo que viene. Son las 15 horas, 3 de la tarde con 54 minutos, 15:54. Continuamos.